para ser un buen comunista. 1939. Camaradas, quisiera hablaros de la educación de los miembros del Partido Comunista mediante sus propios esfuerzos. El tratar ahora esta cuestión será útil para la edificación y consolidación del partido. 1. ¿Por qué es necesario que los comunistas emprendan su educación? Porque los comunistas deben emprender su propia educación. Para vivir, el hombre debe luchar contra la naturaleza y explotarla a fin de producir bienes materiales. La producción material es siempre una producción social, sean cualesquiera sus condiciones. Se sigue de ahí que, al comprometerse en la producción en un estadio cualquiera del desarrollo social, los hombres deben entrar en tales o cuales relaciones mutuas de producción. En su lucha continua contra la naturaleza, no dejan de transformarla y, al mismo tiempo, de transformarse a sí mismos y de transformar las relaciones que existen entre ellos. Los hombres mismos, sus relaciones sociales, sus formas de organización social y su conciencia se transforman y progresan sin cesar, en el curso de la larga lucha contra la naturaleza que ellos llevan a cabo en cuanto seres sociales. En los tiempos antiguos, el modo de vida de los hombres, sus formas de organización social y su conciencia eran diferentes de lo que son hoy, y en el futuro serán también diferentes. La humanidad, la sociedad humana siguen un proceso de desarrollo histórico. Cuando la sociedad humana alcanzó un estadio histórico determinado, aparecieron las clases y la lucha de clases. En una sociedad de clases, todo hombre existe en cuanto miembro de una clase dada y vive en las condiciones dadas de la lucha de clases. La existencia social de los hombres determina su conciencia. En una sociedad de clases, la ideología de los miembros de las diferentes clases refleja las posiciones y los intereses de estas. La lucha es continua entre estas clases con posiciones diferentes, con intereses diferentes y con ideologías diferentes. Así, no es solo en la lucha contra la naturaleza, sino que es también en la lucha entre las clases sociales, donde los hombres transforman la naturaleza, transforman la sociedad y al mismo tiempo se transforman a sí mismos. Marx y Engels decían, tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para llevar adelante la cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución, y por consiguiente, la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno en que está hundida y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. 1. Esto significa que el proletariado debe comprometerse conscientemente a largas luchas sociales revolucionarias y que, en el curso de esas luchas, debe transformar la sociedad y transformarse a sí mismo. Debemos, pues, considerar que es necesario y posible el transformarnos. No deberíamos considerarnos inmutables, perfectos y sacrosantos, ni pensar que no tenemos necesidad y que no somos capaces de transformarnos. Asignarse la tarea de transformarse en el curso de la lucha social no tiene nada de degradante, las leyes objetivas del desarrollo social lo exigen. Si no lo hacemos, no podremos progresar ni transformar la sociedad. Nosotros, comunistas, somos los revolucionarios más avanzados de la historia moderna, somos nosotros, hoy día, los que asumimos la tarea de transformar la sociedad y el mundo, y los que somos la fuerza motriz de esta transformación. Al combatir sin descanso a los contrarrevolucionarios y a los reformistas, los comunistas transforman la sociedad y el mundo, y, al mismo tiempo, se transforman a sí mismos. Cuando decimos que los comunistas deben transformarse a sí mismos al combatir a los contrarrevolucionarios y a los reformistas en todos los terrenos, entendemos por eso que en el curso de este combate deben realizar progresos personales y elevar sus cualidades y capacidades de revolucionarios. Un revolucionario sin experiencia debe pasar por un largo proceso para su formación y su educación revolucionarias, antes de convertirse en un revolucionario maduro y acabado, capaz de captar y de aplicar con maestría las leyes de la revolución.
Pues, en primer lugar, un revolucionario inexperto, que ha nacido y se ha criado en la sociedad antigua, ha conservado, de un modo totalmente natural, de aquella sociedad vestigios ideológicos diversos, prejuicios, costumbres y tradiciones, y, en segundo lugar, no ha pasado por un largo período de práctica revolucionaria p. Por tanto, no le ha sido posible tener ya un conocimiento verdaderamente profundo del enemigo, de nosotros mismos o de las leyes que rigen el desarrollo social y la lucha revolucionaria. Para poner fin a esta situación, deberá, al mismo tiempo que estudia la experiencia revolucionaria del pasado, la práctica de nuestros predecesores, participar él mismo en la práctica revolucionaria de su tiempo, y en esta práctica revolucionaria, en la lucha contra los diferentes elementos contrarrevolucionarios y reformistas, será necesario que desarrolle su actividad consciente y que redoble los esfuerzos en el estudio y en la propia educación. Solo así podrá adquirir gradualmente una comprensión y un conocimiento más profundos de las leyes del desarrollo social y de las leyes de la lucha revolucionaria, conocer verdaderamente a fondo al enemigo y a nosotros mismos, descubrir y corregir sus ideas erróneas, sus malas costumbres y sus prejuicios, y, mediante eso, elevar el nivel de su conciencia política, cultivar sus cualidades revolucionarias y mejorar sus métodos revolucionarios. Un ejemplo. Diversos miembros del partido toman parte en una lucha revolucionaria de masa y se encuentran comprometidos en la práctica revolucionaria, en unas circunstancias y condiciones más o menos idénticas. Esta lucha común puede ejercer sobre ellos un influjo completamente diferente. Unos harán progresos muy rápidos y ciertos, y los que iban a remolque conseguirán incluso ponerse en cabeza. Otros avanzarán muy lentamente. Habrá incluso quienes comiencen a flojear en la lucha y, en lugar de ser empujados hacia adelante por la práctica revolucionaria, se quedarán atrás. ¿Por qué esto? Otro ejemplo. Muchos miembros de nuestro partido han hecho la larga marcha, fue una dura prueba, en el curso de la cual la inmensa mayoría de ellos ha realizado notables progresos. Sin embargo, la larga marcha ha tenido sobre ciertos miembros del partido un efecto completamente diferente. Tuvieron miedo ante una lucha tan áspera y algunos incluso intentaron esquivarla o huir de ella, y más tarde, sucumbiendo a las tentaciones del exterior, desertaron efectivamente de las filas de la revolución. Muchos miembros del partido han tomado parte en la larga marcha y, sin embargo, ¿qué diferencias hubo para ellos en sus efectos y en sus consecuencias? Una vez más, ¿por qué ocurre esto? Punto. En el fondo, estos fenómenos reflejan en las filas de la revolución las luchas de clases de la sociedad. Las diferencias en el origen social de los miembros de nuestro partido, la diversidad de los influjos que han experimentado en la sociedad, hacen que no todos tengan las mismas cualidades. Difieren en la actitud, en la posición y en la comprensión con respecto a la práctica revolucionaria, y el desarrollo de ellos en el curso de esa práctica toma direcciones diferentes. Esto se advierte claramente en vuestro mismo instituto. Recibís todos aquí la misma enseñanza y la misma formación, sin embargo, como hay diferencias entre unos y otros por vuestras cualidades y vuestra experiencia, por la intensidad de vuestros esfuerzos personales y por vuestra voluntad de educaros, podéis obtener resultados diferentes, incluso opuestos. Por tanto, para que un revolucionario se transforme él mismo y eleve su propio nivel, es esencial, es absolutamente indispensable, que aporte un esfuerzo personal, que se eduque en el curso de la lucha revolucionaria. Para llegar a ser un buen revolucionario, políticamente maduro, completamente comunista, sea que participe en la revolución desde hace poco o que se consagre a ella desde hace años, debe pasar por la prueba de un largo periodo de lucha revolucionaria, debe aguerrirse en la lucha revolucionaria de masas y en medio de toda clase de dificultades y de privaciones, debe hacer el balance de las experiencias adquiridas en la práctica, redoblar los esfuerzos en su educación, y elevar su nivel ideológico y adquirir una competencia más grande, y no debe dejar embotarse su sentido de lo nuevo. Solamente así se convertirá en un revolucionario políticamente inquebrantable con unas cualidades morales elevadas. Confucio decía: cuando tenía 15 años, me dedicaba al estudio. A los 30, llegaba a la seguridad. A los 40, había vencido la duda. A los 50, reconocía la voluntad del cielo.
A los 60, nada de lo que escuchaba podía turbarme. A los 70, podía ajustarme a los deseos de mi corazón sin transgredir lo que es justo. 2. Este pensador de la época feudal refiere aquí el proceso de su propia educación. Él no se consideraba como un sabio de nacimiento. Otro pensador de la época feudal, Mencius, decía que nadie había realizado una gran misión ni había desempeñado un papel en la historia sin pasar primero por un periodo de duras pruebas. Pasar por un periodo así supone probar su alma mediante el sufrimiento, romper sus músculos y sus huesos con la fatiga, torturar su cuerpo con el hambre, ser reducido a la miseria, ver destrozadas sus empresas, y mediante todo eso tener su espíritu aguijoneado, su carácter templado y sus capacidades acrecentadas. 3. Puesto que los comunistas tienen que asumir la gran misión de transformar el mundo, misión sin igual en la historia, es necesario que estén tanto más atentos a formarse y a educarse a sí mismos en el curso de la lucha revolucionaria. Es indispensable a los revolucionarios proletarios que hagan su propia educación comunista. Esta educación no debe nunca separarse de la práctica revolucionaria o del movimiento revolucionario efectivo de las grandes masas trabajadoras, en particular de las masas proletarias. El camarada Mao Tse-tung ha dicho: descubrir la verdad a través de la práctica y nuevamente a través de la práctica, comprobarla y desarrollarla. Partir del conocimiento sensorial y desarrollarlo activamente convirtiéndolo en conocimiento racional, luego, partir del conocimiento racional y guiar activamente la práctica revolucionaria para transformar el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en infinitos ciclos, y con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica del conocimiento, y esta es la teoría materialista dialéctica de la unidad entre el saber y el hacer. 4. Los miembros de nuestro partido deben aguerrirse y reforzar su propia educación en la práctica revolucionaria no solo cuando ésta es ardua, difícil, sin éxito, sino también cuando es fácil, coronada por el éxito, victoriosa. Ciertos miembros del partido se dejan embriagar por los éxitos y las victorias, la cabeza les da vuelta, se convierten en insolentes, arrogantes, burocráticos, e incluso se tambalean, se dejan corromper y degeneran, habiendo perdido por completo su espíritu revolucionario. Casos individuales de este género no son raros entre los miembros de nuestro partido. Un fenómeno así en el seno del partido debe ser para nuestros miembros un serio objeto de preocupación. Antiguamente, antes de la entrada en escena de los revolucionarios proletarios, casi todos los revolucionarios se dejaban corromper y degeneraban, desde que habían conseguido la victoria y habían visto triunfar su empresa. Perdían el espíritu revolucionario que les animaba y se convertían en obstáculos al desarrollo ulterior de la revolución. Sabemos que en China, en el curso de los 100 últimos años, o, para coger una época más reciente, en el curso de los 50 últimos años, muchos revolucionarios burgueses o pequeños burgueses se han dejado corromper y han degenerado desde que habían conseguido algún éxito y habían llegado al poder. Esto estaba determinado por la base de clase de estos revolucionarios y por la naturaleza de las revoluciones de antaño. Antes de la gran revolución socialista de octubre en Rusia, todas las revoluciones en el mundo terminaban invariablemente por la sustitución de la dominación de una clase explotadora por otra. Así, los revolucionarios de antaño, en cuanto se convertían en la clase dominante, perdían su espíritu revolucionario y se volvían contra las masas explotadas para oprimirlas. Esto era una ley inexorable. Pero no puede ser nunca de ese modo para la revolución proletaria, para el Partido Comunista. La revolución proletaria apunta a la abolición de toda explotación, de toda opresión y de todas las clases. El proletariado, que representa el Partido Comunista, es explotado pero no explota a nadie, está pues, en condiciones de conducir la revolución hasta el final, suprimir definitivamente toda explotación en la sociedad humana y desterrar de ella todo lo que es corrupción y degeneración.
es capaz de fundar un partido provisto de una organización y de una disciplina rigurosas, instaurar un aparato de Estado a la vez centralizado y democrático, mediante este partido y mediante este aparato de Estado, es capaz, a la cabeza de grandes masas populares, de llevar a cabo una lucha intransigente contra toda forma de corrupción y de degeneración, depurar sin cesar el partido y el aparato de Estado de todos los elementos que se hubieran corrompido y que hubieran degenerado, por muy elevado que fuere el puesto que ocupan, a fin de preservar su integridad. Este rasgo característico de la revolución proletaria y del Partido Revolucionario Proletario no existía ni podía existir en ninguna revolución, en ningún partido revolucionario del pasado. Los miembros de nuestro partido deben comprender claramente este rasgo, y en particular cuando la revolución triunfa y cuando gozan de la confianza y del apoyo crecientes de las masas, y es cuando deben aguzar su vigilancia, intensificar su educación ideológica proletaria y guardar siempre intactas en ellos las cualidades revolucionarias del proletariado, sin caer en los senderos de los revolucionarios del pasado, que degeneraban en el momento del éxito. La formación y la educación propia por medio de la práctica revolucionaria y de la ideología proletaria son importantes para cada comunista, sobre todo después de la toma de poder. Nuestro partido no ha caído del cielo, ha nacido en la sociedad china. Cada miembro del partido proviene de esta sociedad, vive todavía en ella, permanece en contacto permanente con todo lo que hay en ella de sórdido. No es, pues, extraño que los comunistas, sean de origen proletario o no proletario, veterano o nuevo, hayan conservado más o menos en ellos las ideas y las costumbres de la antigua sociedad. Para conservar intactas nuestras virtudes de combatientes de vanguardia del proletariado, lo mismo que para elevar nuestras cualidades revolucionarias y nuestra capacidad de trabajo, es necesario que cada miembro del partido redoble sus esfuerzos para formarse y educarse en todos los aspectos. Tales son las razones por las que los comunistas deben emprender su educación. Voy a hablar ahora de los criterios que la rigen.